capítulo 2 del profeta Ageo, desde el versículo 1. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré paz y daré paz a este lugar. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Dios levantó a Ageo con una misión específica: corregir a un pueblo que había tomado una dirección equivocada. No estaban con los ídolos, ni habían caído en inmoralidades, pero no estaban haciendo lo que debían hacer. Y muchas veces nosotros situamos al pecado siempre en ese extremo y no nos damos cuenta que no hacer lo que uno tiene que hacer también es un pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace, dice la palabra de Dios, también es un pecado. Las cosas temporales los habían empezado a absorber en tal forma que habían perdido de vista la tarea espiritual que tenían y tenían que reconstruir el templo de Jerusalén. Es decir, aquello que dijo Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos le daban a César lo que es de César, pero no le daban a Dios lo que era de Dios. Y el primer mensaje, el primero de los 4 mensajes sobre el cual meditamos los 2 domingos anteriores, justamente es el reclamo de Dios y la reacción de ellos. El reclamo de Dios era: piensen lo que están haciendo y los resultados que tienen. Es decir, deténganse en un momento en esta vorágine del trabajo. Ya habían entrado en esa vorágine del trabajo. Nosotros pensamos que esto pasa solamente en este siglo, y no es solamente en este siglo, esto ha sido siempre. Habían entrado en esa vorágine tremenda y no se paraban a pensar que sembraban mucho y recogían poco, y por eso redoblaban el esfuerzo. Dice: bueno, pero párense, a lo mejor hay otro es el problema, no es el problema del trabajo. Y entonces le dice: párense porque ustedes siembran mucho, recogen poco, no están satisfechos, y piensen en lo que tienen que hacer. Es decir, piensen no solamente en lo que están haciendo, sino en qué es lo que tienen que corregir en sus vidas. Y él les dice: mire, vayan al monte, busquen madera, empiecen a construir la casa del Señor, preocúpense de lo espiritual, de la tarea espiritual que yo les di, y entonces van a ver cómo empieza a darse vuelta todo. Ahora, ellos estaban ya sufriendo una gran sequía y tenían graves problemas, y escucharon el mensaje de Dios, y por lo menos ese pueblo tuvo 3 características únicas de reacción frente al mensaje de un profeta. En primer lugar, fueron veloces, una sola vez se lo tuvo que decir. Y frente a eso, tuvieron sensibilidad espiritual. Y en vez de tratar de justificarse, de poner excusas, de desoír al profeta, admitieron que estaban equivocados, lo admitieron. Pero lo admitieron en una forma que tuvieron temor del Señor, dice. Es decir, que quedaron paralizados frente a lo que Dios le decía, porque no lo habían pensado por ese lado. No lo habían pensado. Todos ellos
habían sido rescatados por el Señor del yugo de Babilonia y los había traído a su tierra. Y en esos 16 años que habían pasado, donde tuvieron la obra parada, parece que se olvidaron de la misericordia de Dios para con ellos. Es más fácil pedir misericordia que acordarse de la misericordia recibida. Y ellos no se acordaban de la misericordia que habían recibido de Dios. Se quedaron helados frente a esto, diríamos nosotros en nuestro lenguaje de todos los días, porque estaban viviendo un gran proceso interior. Es decir, se les convulsionó todo frente a lo que Dios decía y tomaron el camino del arrepentimiento. Cambiar su forma de pensar, se arrepintieron. Este es algo que pasó interiormente en el corazón, y antes que dieran el segundo paso, que es convertirse, es decir, ir y hacer la obra, cuando todavía esto pasaba en el corazón, Dios le dijo, bueno, ahora yo estoy con ustedes. Y entonces fueron y construyeron, se abocaron a la tarea de edificar. Pero se produjo todo este proceso de analizar, de tener temor de Dios, de arrepentirse, de ser sensibles espirituales, y entonces reciben la palabra del Señor, yo estoy con ustedes. Ageo tiene 4 mensajes, este es el primero de los 4, y en ese mensaje es el mensaje de protesta. Ahora, los mensajes que quedan son mensajes didácticos. ¿Por qué mensajes didácticos? Porque bueno, yo he vivido una experiencia espiritual. Ahora, vamos a sacar conclusiones sobre esto. Y esta es una de las cosas que les dice Ageo, el profeta Ageo. Dios dice, quiere seguir hablando con ustedes acerca de esto, para que no solamente ustedes vuelvan a construir, sino para que piensen, mediten y analicen el asunto espiritual de lo que han vivido. Ahora, el primer mensaje fue el primer día del mes sexto. En nuestro calendario sería el 1 de junio. El segundo mensaje fue el 21 del mes séptimo. Si ustedes sacan la cuenta, pasaron 50 días. Ahora, en ese tiempo ellos se arrepintieron, tomaron las herramientas, empezaron a construir, y lógicamente que Dios empezó a mandar la lluvia, pero la lluvia y el campo no se recuperan inmediatamente, se necesita tiempo para todo esto. Pero ese 21 del mes séptimo no está allí fechado antojadizamente. Ese es un día muy importante para Israel, porque el 21 del mes séptimo es cuando terminaba la última de las fiestas judías, la fiesta de las cabañas. Y era la fiesta del agradecimiento por la satisfacción de lo que Dios les había dado. Quiere decir que ese día, en el último de la fiesta, porque empezaba el 15 y el séptimo día era 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, era el último día de la fiesta. Y era el día del gran agradecimiento a Dios. Si ustedes van al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, se nos dice que en ese día, en el último y gran día de la fiesta, es también esta fiesta, Jesús se levantó y dijo, si alguno todavía tiene sed, venga a mí y beba. Quiere decir que Dios eligió este día por algo. Dios eligió y lo colocó en esa fecha donde el pueblo se había detenido para celebrar gozo y satisfacción y agradecimiento por las bendiciones. Ahora, era la fiesta donde se terminaba el ciclo agrícola. Es decir, el ciclo de las cosechas terminaba allí. Y uno dice, ¿qué habrán agradecido ellos? Porque los campos todavía estaban, el fruto todavía no había salido. Es decir, la lluvia empieza, pero después tenemos todo el proceso y ese año se había perdido totalmente. Habían perdido toda la cosecha. Seguramente ellos lo único que pudieron celebrar allí es que se habían arrepentido y que estaban reconstruyendo la casa de Dios. Pero no debe haber sido una fiesta muy feliz.
porque eran 7 días para recordar las bondades de Dios y para agradecer por los frutos y para cerrar el año de cosechas y para iniciar después el otro proceso. Y ellos no tenían nada allí como resultado de la tierra todavía. Sin embargo, celebraron. Celebraron también porque era el último día de la fiesta. Ahora allí viene Dios y le hace una pregunta que no es apta para día de celebración. Le dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la ve ahora? Caramba, si ellos tenían algo de que alegrarse a que habían empezado de vuelta a la casa del Señor. Y ahora el Señor les dice, ¿quién quedó que vio la casa, el templo de Salomón y cómo lo ve ahora? ¿Y cómo lo ve ahora? Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Seguramente ellos recordaban lo que había sucedido 16 años atrás. 16 años atrás, cuando echaron el cimiento del templo, dice que había júbilo y había tristeza, las dos cosas. Los que eran más viejos y habían visto el templo de Salomón estaban tristes y lloraban, porque lo que estaban haciendo ahora no tenía nada que ver con el templo. Pero los que eran más jóvenes se alegraban porque nunca habían visto el templo y ahora iban a tener el templo. Y dice, se mezclaban una cosa con la otra. Ahora Dios los desafía que en este momento vuelvan a recordar esa gran diferencia. Le recuerda el templo de Salomón, que era la época de gloria, donde extendieron los dominios, donde pactaron con otros pueblos, donde pudieron levantar un templo maravilloso, donde pudieron poner la mejor madera y forrarla en oro, y este templo no tenía la fastuosidad del anterior. Ahora, cuando uno llega a este momento, uno dice, bueno, todo tiempo pasado fue mejor. Y aparece el otro que dice, bueno, no hagamos comparaciones. Y son dos lugares comunes que siempre se usan frente a esto. Todo tiempo pasado fue mejor, no hagamos comparaciones. Y Dios viene y dice, hagamos comparaciones, por favor. Hagamos comparaciones, comparemos qué es lo que están haciendo ahora y qué es lo que hicieron en aquel momento. Comparemos. Cuando ellos compararon, lógicamente, notaron que no tenía el brillo que tenía aquello. No tenía el brillo. Para ellos el brillo era la gloria del templo. El oro reluciente era la gloria del templo. Y entonces Dios le da la respuesta a la pregunta que él hizo. Y entonces en la respuesta se dirige a Zorobabel, que es el gobernador, se dirige a Josué, que es el sumo sacerdote, y se dirige al pueblo. Y uno por uno le va diciendo, Zorobabel, esfuérzate. Josué, esfuérzate. El pueblo, cobren ánimo, esfuércense, hagan fuerza, hagan fuerza. En el primer mensaje, Dios les decía, mediten, piensen, piensen, piensen. Ahora, el mensaje es otro, es el mensaje ahora, esfuércense, esfuércense. ¿Cuántas veces el Señor le dice a sus siervos, a sus hijos, esfuércense, esfuércense? A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, hay que conquistar la tierra, esfuérzate. David le dice a Salomón en el momento que le pasa el trono, esfuérzate y sé hombre, esfuérzate, hay que esforzarse. Los colaboradores de Esdras que habían habían empezado la construcción de este templo, tuvieron un problema y Esdras recibe una palabra de la gente que está alrededor que le dice, levántate y esfuérzate, esfuérzate, y nosotros nos vamos a esforzar contigo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, esfuérzate. Hay un problema con el tema de la gracia.
Muchas veces, como somos salvos por gracia, como Dios nos coloca en un lugar privilegiado como hijos suyos, como nos declara justos siendo injustos y nos declara santos siendo pecadores, después que Dios nos dio ese privilegio, sentimos que como no hemos hecho nada, como todo estaba hecho por Cristo en la cruz, ya ahora no tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada. El Señor hizo todo, no tengo que esforzarme ya, porque el Espíritu Santo trabaja y el Espíritu Santo me va a llevar y todo lo demás. Y lo único que me resta es alabar a Dios. Y hay una corriente que estuvo vigente en algunos sectores, una corriente que vino de Europa, que hablaba de esto. Bueno, es el momento de alabar a Dios y todo eso se va a solucionar solo. Pablo le dice a Timoteo y le habla de la gracia. Fuiste salvo por gracia. Y ninguno de nosotros puede discutir el hecho de que la gracia es el don inmerecido de Dios, que es la salvación. Y esta es una doctrina que Pablo la desarrolla en la carta a los Romanos y la vuelve a repetir en todas sus cartas. La gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios. Pero le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es decir, si el Señor te colocó en esta posición de privilegio, no es para que te quedes dormido ahí, sino para que te muevas, para que te esfuerces, para que trabajes. Por eso le dice, hijo mío, le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y esta palabra esfuérzate, en alguna otra forma, se sigue estando permanentemente en el Nuevo Testamento. Porque le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué es procurar? Es hacer un esfuerzo para que suceda lo que uno está expresando. Y esa palabra procura aparece varias veces en las cartas, no solamente en la de Pablo, también en la de Pedro. Procura hacer firme vuestra vocación, dice Pedro. Procura hacer firme vuestra vocación. Procuren con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Procuren, hagan fuerza para eso, trabajen para eso. Y lo que Dios le está diciendo es, no se paren en este momento pensando que el templo se va a construir solo y que las cosas se van a hacer solas. Esfuércense porque este es el momento de esforzarse. Salomón en Eclesiastés dice, todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tu fuerza. Hazlo según tu fuerza. Pero añade algo, nosotros esa primera parte siempre nos acordamos de esa parte, ¿no? Todo lo que te viene a la mano a hacer, hazlo según tu fuerza. Pero usted se acuerda cómo continúa. Dice, porque en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, la oportunidad es ahora nada más. La oportunidad es ahora. La oportunidad de trabajar para el Señor es ahora. La oportunidad para procurar presentarnos aprobados es ahora. Salomón es agudísimo en la segunda parte del texto, porque él dice, no solamente todo lo que te viene a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, sino acordate que esta es la única oportunidad que tenés. Acordate que es la única oportunidad que tenés. La vida no se repite, el tiempo no se para, el tiempo pasa y nos va llevando. Las oportunidades que se dejan pasar se pierden. Acuérdense usted la frase popular, a la oportunidad la pintan calva. ¿Por qué? Porque una vez que pasó no hay pelo de donde agarrarla ya. Entonces pasó y pasó. Pasó y pasó. Tenemos una sola vida y es en este tiempo donde tenemos que esforzarnos. Santiago escribe, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y comerciaremos y haremos esto, a lo otro, cuando no sabéis qué será mañana. Nosotros hacemos planes a largo plazo, pero no sabemos si vamos a estar en el largo plazo. Entonces el esfuerzo es en este momento, el esfuerzo es ahora.
Cantamos el domingo pasado la canción "Este es el momento para actuar". Este es el momento para actuar. A veces tenemos que pararnos y pensar lo que estamos cantando también, ¿eh? Este es el momento para actuar. En cada rincón, en cada lugar, nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. Esto forma parte de las obligaciones que tenemos nosotros, y lo que Dios viene a ese pueblo es a decirle: señores, déjense de comparar, de hacer esto y de hacer lo otro, esfuércense en lo que tienen en sus manos en este momento. Y Dios le firma un pagaré al portador. Ustedes habrán visto que a veces es tedioso, las veces que dice en la lectura, ¿no? Yo, Jehová de los ejércitos, yo, Jehová de los ejércitos. ¿Saben qué es eso? Es la firma. Es como quien dice: yo lo garantizo. Es la forma de decir: esta es mi palabra, ¿eh? Esta es mi palabra. Es una forma de firmar el compromiso, de poner todas las fuerzas necesarias de Él en eso, porque por eso se llama Señor de los ejércitos. ¿Qué son los ejércitos? La fuerza. Dice: toda la fuerza está a disposición de ustedes, pero esfuércense ustedes. Y esto yo lo aseguro, yo, el Señor de los ejércitos. Quiere decir que la primera respuesta es, frente a esto, esfuércense, esfuércense, porque este es el trabajo que tienen que hacer. Pero hay una segunda respuesta, y Dios lo lleva a reflexionar. Y la reflexión es esta: ¿dónde se encuentra la verdadera gloria y el poder y el brillo de las cosas? Porque ellos están pensando como pensaban los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús salían una vez con el Señor del templo y se pararon a mirar las piedras. Y entonces le dijeron: Señor, ¿ves estas piedras? Como diciendo, asombrados por lo que estaba allí. El Señor los miró y le dijo: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. No es lo asombroso esto. No es lo asombroso esto. Dios le habló a Moisés para que hiciera el primer templo, el tabernáculo, el templo portátil. Le hizo, ellos se habían llevado un montón de cosas de Egipto, porque los egipcios le daban sus bienes con tal que se fueran por las plagas. Dios le hizo traer la plata, el oro, el cobre, las mejores telas de lino fino, lo mejor de la madera de acacia, e hicieron ese templo. Cuando estuvo terminado el templo portátil, estamos en el... ¿Qué es lo que sucedió? Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor, el brillo del Señor, llenó el tabernáculo. ¿Qué es lo más importante? ¿El brillo del oro o el brillo del Señor allí? Esta es la pregunta que te hacemos. La gloria no es el oro exterior, es la presencia de quien lo habita. Lo mismo pasó en el templo de Salomón. En el templo de Salomón se termina el templo, glorioso, y tienen que salir todos porque la gloria del Señor llegó allí. ¿Qué era lo más importante? La gloria del Señor allí. Y la gente se jactaba del oro que tenía el templo. Lean ustedes el profeta Jeremías. La gente decía: tenemos el templo de Dios, por lo tanto acá no va a pasar nada. Y Ezequiel dice: la gloria de Dios se va. Y se va. Y va describiendo en toda su profecía cómo la gloria de Dios se va yendo, hasta que el templo queda sin la gloria de Dios. Y queda todo el oro, pero no sirve ya para nada. Sin la presencia de Dios, no hay brillo, no hay gloria. Y esto le está enseñando a este pueblo: no crean ustedes que porque en la casa esta que ustedes tienen no tienen el oro de la otra, no tienen la joya de la otra, no crean ustedes que entonces esta tiene menos gloria. Y le da una promesa y les dice: esta casa va a tener más gloria que la otra. Yo me imagino que ellos en ese momento, como todas las grandes revelaciones de Dios, habrán dicho: ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ese templo
ese templo fue el que pisó el Señor. Tuvo más gloria que el de Salomón. Tuvo al Hijo de Dios. Dice, ahora va a venir el deseado de todas las naciones. Yo estoy preparando eso. Y este templo va a mostrar que la gloria postrera será mayor que la primera. El templo más glorioso es el templo donde caminó Jesús, donde estuvo el Señor. Cuando los discípulos miraron las piedras y le dijeron a Jesús las piedras, Jesús les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de esto. ¿Por qué? Porque no conocieron la gloria que los estaba visitando. No conocieron la gloria de Jesús. Y el no reconocer la gloria de Jesús hizo que perdieran todo, absolutamente todo. El Señor está diciendo, lo más importante es la presencia. La presencia. La presencia del Señor es la gloria de ese templo. Y el Señor está preparando el templo que va a visitar Jesús. Ese templo tuvo mayor gloria que el templo de Salomón. Hoy todavía queda solamente la gran plaza donde estaba el templo allá arriba, en el monte. Pero cuando uno llega sabe y pisa ese lugar, que una vez ese lugar estuvo lleno de gloria. Allí estuvo Jesús, estuvo el Señor. Y allí la gloria de ese templo fue mucho mayor que la de todos los templos, que la del templo de Salomón. Es la gran enseñanza que Dios empieza a darle a ese pueblo, la gran enseñanza. Fíjense, ellos volvieron, pero Dios siguió hablándoles, y siguió hablándoles para mostrarles dónde estaba la verdadera gloria. Por eso la pregunta que yo creo que quiere contestar Dios acá es, ¿cuál es la verdadera gloria de lo que se hace? ¿El oro que tiene, el brillo de afuera, o la presencia que está allí? Que Dios nos bendiga como para que podamos entender este mensaje de Dios, que lo importante es la presencia.